Bien, en el día de hoy vamos a trabajar con aplicaciones de las derivadas. Vamos a hablar sobre uno de los grandes teoremas que están vinculados al tema derivada, como es el teorema de Rolle. En primer lugar, vamos a tratar de recordar qué es lo que enuncia el teorema e inmediatamente a continuación vamos a tratar de ver una aplicación. El teorema de Rolle establece que dada una función f de x continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, con f de A igual a f de B, es decir, valores funcionales en los extremos del intervalo iguales, entonces va a existir por lo menos un C perteneciente al intervalo abierto, en este caso AB, tal que f' de C igual 0. Es decir, la derivada primera se anula en por lo menos un punto dentro del intervalo. Ahora, vamos a observar que el enunciado de este teorema trae aparejado el cumplimiento de una serie de definiciones. Entre ellas, la siguiente. En primer lugar, necesitamos de una función que sea continua en el intervalo cerrado a B. Entonces, vamos a empezar por recordar que para que una función sea continua en un intervalo cerrado, va a tener que cumplir tres requisitos. Ser continua en el intervalo abierto a B, ser continua en x igual a por derecha y luego ser continua en x igual b por izquierda. Para que la función sea continua en un intervalo abierto a b, recordar que debería serlo en cada uno de los puntos que integran dicho intervalo. Vale decir, en cada uno de los puntos del intervalo abierto a b, cumplir con la definición de continuidad puntual, que establecía que el punto tenía que pertenecer al dominio de la función, que tenía que existir el límite de la función cuando x tendía a A, lo cual traía aparejado la existencia de los dos límites laterales que debían de existir, ser finitos e iguales, y por último que el límite de la función cuando x tendiera a A coincidiera con el f de A. Bien. Continuidad lateral es lo otro que está en juego. Recordar que teníamos una continuidad de la función en x igual a por derecha, que implicaba que el a perteneciera al dominio, que existiera el límite de la función cuando x tendía a por derecha y que el valor de ese límite coincidiera con el f de a. Después tenemos continuidad en b por la izquierda, algo muy parecido. Que el b pertenezca al dominio, que exista el límite de la función cuando x tiende a b por izquierda, y finalmente que ese límite coincida con el f de b. Bueno, lo otro que aparece implícito en el enunciado de este teorema es que necesitamos una función que sea derivable en el intervalo abierto a b. Recuerden que si necesitan una función que sea derivable en un intervalo abierto a b, esto implica que requieren de una función que sea derivable en cada uno de los puntos de dicho intervalo. ¿Y qué quiere decir que la función tiene que ser derivable en cada uno de los puntos de ese intervalo? Que por cada punto de ese intervalo deberá ser posible trazar una recta tangente a la curva. Ello va a traer aparejado que, por ejemplo, no pueden existir en ese intervalo puntos singulares, como podrían ser un punto de inflexión con tangente vertical, un punto anguloso o un punto de retroceso, porque estos son puntos por donde tú no podés trazar la recta tangente a la curva y ello implica que ahí la función no sea derivable. Además, recuerden que para que exista la derivada de la función en un punto, si yo tengo presente cómo se calculaba la derivada de la función en un punto con una de aquellas fórmulas que implicaban un límite que habíamos visto, para que exista el f' de A, deberán existir, ser finitos e iguales, estos dos límites laterales. Bueno, muy bien. El otro teorema que vamos a tratar de recordar hoy es el teorema de Cauchy.
que, como ustedes verán, estos teoremas tienen en común dentro de sus condiciones de hipótesis prácticamente lo mismo. El teorema de Cauchy habla en este caso de que debemos de tener dos funciones, f de x y g de x, continuas en un intervalo cerrado AB y derivables en el intervalo abierto AB, tales que g' de x no puede anularse en cualquier punto del intervalo abierto AB. Si cumplimos con estos requisitos, entonces el teorema me afirma dos cosas. Primero, que el eje de A es distinto de G de B, y segundo, que existirá por lo menos un C perteneciente al intervalo abierto, donde f de B menos f de A sobre G de B menos G de A es igual a un f' de C sobre G' de C. Ya hablaremos sobre las aplicaciones de este teorema. Vamos ahora a proponer dos ejercicios para discutir. El primero, que lo vamos a hacer juntos, y el segundo, que va a quedar pendiente para que ustedes lo vayan analizando. Bueno, en el primer ejercicio me dicen, investiga si la función f de x igual x menos x3 satisface las condiciones de Rolle en los intervalos menos 1, 0 y 0, 1. En caso afirmativo, determine los valores de C de los que habla el mencionado intervalo. Entonces, recapitulando, el teorema de Rolle habla de tener una función continua en el intervalo cerrado, en este caso menos 1, 0 y 0, 1, hay dos intervalos que vamos a trabajar, y derivable en el abierto. Y en los extremos de dicho intervalo, la función tomando valores funcionales iguales. Si cumplimos con estos tres requisitos, entonces vamos a poder afirmar que va a existir por lo menos un C perteneciente al intervalo abierto, donde la derivada primera se va a anular. Muy bien, vamos directamente al ejercicio. Bueno, vamos a observar en primer lugar que estamos trabajando con una función polinómica. Por lo tanto, una función polinómica no tiene problemas de existencia. Su dominio son todos los reales y en particular va a existir en cada uno de los puntos que pertenecen al intervalo en juego. En este caso a los dos intervalos en juego, el menos 1, 0 y el 0, 1. Además, una función polinómica, como ustedes pueden ver, está dada siempre como una suma o resta de varios términos. Cada uno de esos términos, cada uno de esos monomios, seguro es una función continua en cualquier punto, en este caso real, porque en cada uno de esos puntos va a cumplir con los tres requisitos de la definición puntual, de continuidad puntual. Es decir, que el punto pertenezca al dominio, que exista el límite de la función cuando x tiende al punto, y segundo, que ese límite coincida con el valor funcional en ese valor. Luego hay un teorema que establece que la suma de funciones continuas siempre genera una función continua, así que está de más decir que por la naturaleza de la función en juego, podemos afirmar que la función va a ser continua en cada uno de los puntos de los intervalos mencionados. O sea, en principio va a ser continua en el intervalo abierto, menos 1, 0 y 0, 1. Recordar que, en definitiva, el primer requisito para poder aplicar el teorema de Rolle es que la función tenía que ser continua en el intervalo cerrado. Supongamos que empezamos puntualmente a trabajar en el intervalo cerrado menos 1, 0. Para que la función sea continua en el intervalo cerrado menos 1, 0, deberá ser continua en el intervalo abierto menos 1, 0, y como lo acabamos de justificar, lo es. Después tiene que ser continua en menos 1 por derecha y continua en 0 por izquierda. Continua en menos 1 por derecha. ¿Qué tiene que cumplirse para que podamos afirmar que lo es? Bueno, primero, el menos 1 tiene que pertenecer al dominio de la función, o sea que tiene que existir f de menos 1.
Fíjense que existe porque simplemente si yo vengo acá y cambio todas las x por -1, con cuidado de los signos, fíjense que esto es menos 1 a la 3 es -1, con el menos delante queda más, y esto te da 0. El segundo requisito es que exista este límite lateral. Bueno, para ver si existe o no, tratemos de determinarlo, y me da 0. Y por último, el valor del límite del ítem anterior tiene que coincidir con el f de -1. Y como pueden ver, 0 idéntico a 0, así que podemos afirmar que se estaría cumpliendo el segundo requisito, y es que la función es continua en -1 por derecha. ¿Qué faltaría? Justificar que sea continua en 0 por izquierda. Y entonces, aplicando la definición que recordamos más arriba, para que la función sea continua en 0 por izquierda, tenía que cumplir que el 0 perteneciera al dominio, bueno, lo cumple porque existe el f de 0, que existiera el límite de la función cuando x tiende a 0 por izquierda, entonces simplemente vas a determinar este límite y vas a ver si existe, y por último, que el valor de ese límite coincidiera con el f de 0, y eso también lo estoy cumpliendo, así que puedo afirmar que la función es continua en 0 por izquierda. Vale decir que estarías cumpliendo con los 3 requisitos como para poder afirmar que la función es continua en el intervalo cerrado. Muy bien. Otra de las condiciones de la hipótesis del teorema de Rolle es que tenemos que tener una función derivable en el intervalo abierto. ¿Está? Bueno, antes de eso yo acá ya traté de justificar la continuidad en el otro intervalo mencionado, fui tratando de llevar paralelamente ambas definiciones. Si ustedes aplican los mismos pasos que vimos para el intervalo -1, 0 en el intervalo 0, 1, entonces van a poder justificar de igual manera que la función también es continua en el intervalo cerrado 0, 1. Entonces, ahora sí, vamos a abocarnos a justificar la derivabilidad de la función en el intervalo abierto. Entonces, ya habíamos mencionado que para que la función fuera derivable en el intervalo abierto, debía ser derivable en cada uno de los puntos que integran dicho intervalo. Eso implica que tú puedas trazar la recta tangente a la curva por cualquiera de los puntos de ese intervalo. En otras palabras, que no pueden existir puntos singulares, puntos de inflexión con tangente vertical, angulosos, de retroceso, que caigan dentro de ese intervalo además, porque en ellos obviamente la función no es derivable. ¿Cómo puedo justificar que no tengo puntos singulares que caen en los dos intervalos entonces que estamos trabajando? Bueno, simplemente voy a tomar la función original, la voy a derivar, esta era la derivada, y observen que esta función no tiene puntos singulares porque cuando van a tratar de determinar sus raíces o sus ceros, bueno, los tienen en más menos raíz cuadrada de 1/3, ahí la derivada se anula, pero no tengo ningún punto donde esta derivada no exista. Recuerden que los puntos singulares salían donde la derivada primera no existía, pero la función de partida sí. Bueno, esta función derivada no tiene puntos de no existencia, tiene 2 ceros en particular, así que podemos afirmar que nuestra función es derivable en el intervalo abierto 0, 1, y de la misma manera lo era en el intervalo abierto -1, 0. El siguiente requisito que tengo que cumplir, en este caso lo estoy haciendo en el intervalo 0, 1, pero lo mismo sería chequear en el -1, 0. Fíjense que el f de 0 era 0 y el f de 1 era 0. Por lo tanto, en los extremos de este intervalo, la función tiene el mismo valor funcional, así que cumplo con las condiciones de Rolle. Así que si yo cumplo con las condiciones de Rolle, tanto en el intervalo -1, 0 como 0, 1, entonces el teorema habla de la existencia de por lo menos un C que tiene que pertenecer al intervalo abierto, donde la derivada primera se anula. Vuelvo a tomar la expresión de la función derivada que determiné aquí, así que si yo quiero un f' de C,
bastará reemplazar las X por C, esta es la forma que toma el f' de C. Según el teorema, esa derivada se anula en por lo menos un C del intervalo. Fíjense que acá queda una ecuación de segundo grado en C, que la voy a resolver. Podríamos hacerla por Bhaskara o en este caso por simple despeje, como lo hice yo, llegando a estos dos posibles resultados. Recuerden que generalmente un resultado con un símbolo de raíz cuadrada en el denominador no nos gusta, preferimos hacer lo que se llama el proceso de racionalización de la información. Eso implica que, basados en el hecho de que yo puedo una expresión multiplicarla y dividirla por lo mismo sin que se altere, ustedes multiplican y dividen por la raíz que tienen en el denominador y lo que consiguen es una fracción equivalente a la primera que no tiene ya el símbolo de raíz en el denominador. Bueno, de acá extraigo dos posibles valores de C. Fíjense que puedo corroborar que el valor de esta C cae justo dentro de este intervalo y que el valor este de C cae justamente dentro del otro. Entonces he cumplido con lo que pedía el ejercicio, que era determinar, en caso de cumplir con las condiciones del teorema, determinar esos valores de C de los cuales el teorema habla. Bueno, el siguiente ejercicio que estaba propuesto, que era una aplicación del Cauchy, va a quedar entonces para que lo resuelvan ustedes, ¿tá? Van a chequear de forma similar que cumplan primero con las condiciones de la hipótesis del teorema, el teorema fue mencionado más arriba, y luego, si chequean el cumplimiento de esas condiciones, determinar el o los valores de C de los cuales habla el teorema.